¿Cómo están? Bueno, en virtud de que no nos encontramos ni virtual ni presencialmente, es que hemos pensado hacer este video de introducción genérico, rápido, escueto, sobre McIntyre y sobre Expósito, en virtud de que también se viene un trabajo práctico próximo, digamos. Entonces, al menos una referencia, un insumo para que ustedes puedan visitar en la medida de lo posible y ver de qué viene el contenido, o al menos el fragmento que tenemos de los contenidos autorales de estos dos autores, que son McIntyre y Expósito. Y eso también pensando yo siempre les pregunto lo mismo cuando estamos en clases, pero ¿cuál es el recorrido o el acervo que uno tiene sobre estos autores? Si ustedes conocen a McIntyre o Expósito, vamos a suponer que hay una referencia, vamos, mínima respecto de proveniencia y lo demás, pero les voy a contar, repito, lo más escueto posible que me salga, algunas cuestiones respecto a estos autores para que ustedes trabajen después el eje que está propuesto en el trabajo práctico. Eh, Inicialmente voy a hacerlo, como dije hace un momento, como si fuesen dos entidades separadas. De hecho lo son, pero para evitar que el cruce lo hagamos nosotros y lo puedan generar ustedes, algunas perspectivas, ubicaciones, ubicuidades eh, autorales, inicialmente pensando en McIntyre, digamos, que ustedes saben que es una de las figuras más influyentes en la filosofía moral contemporánea, digamos. Y también pensar que el pensamiento de este autor es justamente un cruce de una diversidad de posiciones o de tradiciones filosóficas que le dan por un lado ese carácter de originalidad a la teoría, pero también lo hace un autor bastante complejo, digamos. En ese sentido, si uno tuviese que ubicar epistemológicamente, en todo caso, a McIntyre, lo que uno tendría que decir es que se sitúa en una postura que se caracteriza como historicista, y por supuesto su filiación con el comunitarismo, digamos. En ese sentido, lo que uno tenía que tener en cuenta también es que hay un rechazo por parte del autor de un racionalismo abstracto y universalista, digamos, que caracteriza a gran parte de la filosofía moderna, digamos. Y en su lugar, digamos, contra este racionalismo, lo que se postula es que el conocimiento, la moral, la razón están enraizados en contextos que son históricos y o que son fruto, digamos, de tradiciones particulares. En ese sentido, el historicismo en McIntyre lo que sostiene es que todas las categorías morales y epistemológicas no son ni atemporales ni tampoco son universales, sino que están condicionadas históricamente, digamos. Entonces, en ese sentido, la razón, las virtudes se comprenden mejor dentro de marcos históricos, digamos, que son concretos, y solo a través de esos estudios, digamos, de esos contextos, se pueden entender cuáles son per se las significaciones y también las aplicaciones de esos contextos. Su pertenencia, digamos, al comunitarismo, que si es más difundida, justamente se da en contraposición a cierto, vamos a decirlo en términos muy genéricos, digamos, cierto individualismo liberal. Pues justamente McIntyre lo que enfatiza es la importancia de la comunidad y de la tradición, sobre todo en la formación de los juicios morales, digamos, y en la formación del conocimiento. Para McIntyre, la comunidad, digamos, proporciona el marco en el cual se desarrollan las prácticas, y sobre todo, más que las prácticas, las virtudes, y justamente es el espacio donde los bienes comunes se pueden articular, digamos, o se pueden tomar como metas eh, para perseguir, digamos. Eh, También ahí habría que hacer una referencia en relación a cuáles son las influencias filosóficas. Son muy visibles, digo, pero para poder pensar algunas cuestiones marcadas, digamos, el pensamiento de McIntyre, como se dan cuenta, digamos, está moldeado por una gama muy amplia, que van desde la filosofía clásica a la
filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Si uno tuviese que pensar en términos de filosofía clásica, Aristóteles probablemente sea la influencia más significativa que tiene MacIntyre, porque justamente es de Aristóteles donde el tipo toma la concepción de la ética de la virtud, que está centrada en lo que se llama, digamos, el arete y en el telos, en relación a la vida humana, digamos. Ahí lo que uno tiene que pensar también es que la noción que de la vida buena, digamos, se alcanza a través de prácticas de virtudes, digamos, que están orientadas hacia un fin último, digamos, y este argumento es central efectivamente en la obra de MacIntyre. Además de Aristóteles, también otras influencias muy fuertes, la influencia de, de Tomás de Aquino, digamos, y particularmente la síntesis del aristotelismo de Aquino con el pensamiento cristiano, digamos. Eso también es crucial para MacIntyre, y incluso la idea de Tomás de Aquino que adopta en relación a que las virtudes están orientadas no solamente hacia un fin natural, sino también a un fin sobrenatural, digamos, lo que vuelve, vamos, también interesante es la introducción de esa dimensión teológica, digamos, en la ética que está pensando MacIntyre. También otras referencias que uno podría mencionar es la influencia de Karl Marx, digamos, aunque así a primera vista parezca inusual. Marx influye efectivamente en la concepción de MacIntyre sobre la historia y sobre todo sobre la crítica a la modernidad. Digamos, ahí uno podría pensar que MacIntyre comparte con Marx una visión crítica de la alienación moderna, digamos, y una preocupación por la forma en la cual las estructuras sociales y económicas afectan la moralidad. Esto piensen que estamos haciendo una generalización que tiene el vicio mismo del recorte temporal. En relación a otros autores que nosotros hemos trabajado, la influencia de Wittgenstein también es fuerte, sobre todo en la clave del enfoque lingüístico, digamos, y comunitarista de MacIntyre. Ahí la idea de que el significado está determinado por el uso dentro de una comunidad lingüística resuena dentro de la forma en la cual MacIntyre concibe las tradiciones como contextos vivos, digamos, en los cuales las prácticas y las virtudes adquieren efectivamente un sentido en particular, digamos. También se puede pensar las influencias de Hegel, digamos, del cual, digamos, MacIntyre toma la idea de que la razón y la moralidad se desarrollan históricamente y que solo, vamos, se puede entender justamente en el contexto de ese desarrollo, digamos. La misma dialéctica hegeliana tiene una influencia en la concepción de cómo las tradiciones filosóficas van evolucionando, digamos, y tienen una relación dialógica en el sentido de una crítica mutua. Por el lado, si uno quiere, de una identidad teórica, MacIntyre es más conocido como uno de los principales exponentes de la ética de la virtud, digamos, en lo que uno llama filosofía contemporánea, que se llama filosofía contemporánea, pero de todos modos su trabajo, como se dan cuenta por las influencias, no queda limitado a una reposición simple, digamos, de las virtudes aristotélicas, por ejemplo, sino que implica también una crítica profunda de la modernidad y una propuesta de retorno, digamos, a una concepción, si uno quiere, premoderna de la vida moral, digamos. En ese sentido, para pensar la crítica a la modernidad, MacIntyre lo que critica es lo que él ve como la fragmentación moral, digamos, de la modernidad, donde justamente los individuos, lo que les acontece es que se han desconectado de las tradiciones que otorgan sentido, digamos, y coherencia a la vida ética. En ese sentido, esta mirada se basa en lo que MacIntyre analiza en relación a cómo la ilustración intenta efectivamente, pero también fracasa en proporcionar una especie de fundamento universal para la moralidad. Y esto lo que llevaría, digamos, es una especie como de lo que él describe como una situación emotivista, digamos, en la ética contemporánea. En ese sentido también, algo que se mencionó previamente, es
esta idea de la revalorización de la tradición, digamos, frente al diagnóstico que estamos pensando, digamos, MacIntyre lo que propone, lo que aboga es para revalorizar, digamos, o una especie de revalorización de las tradiciones morales usadas como contextos, digamos, que dan coherencia o que den sentido a la vida ética, digamos, las tradiciones no son vistas para MacIntyre como una especie de simple herencia del pasado, sino justamente son marcos dinámicos, digamos, en los cuales las comunidades lo que hacen es interpretar y desarrollar la comprensión y el contenido de lo que sería la vida buena, digamos. También ahí hay que pensar que en este plano, esta dimensión, digamos, MacIntyre propone una ética narrativa, digamos, donde justamente la vida humana es comprendida como una historia que se desarrolla a lo largo del tiempo, digamos, pero con las virtudes desempeñando un papel crucial en la búsqueda del fin último, en la búsqueda del telos, digamos. Y en ese sentido, esa narrativa se vive dentro de una tradición específica que lo que hace es proporcionar los términos de la conversación moral. En ese sentido, ustedes tienen un texto referencial que es Tras la virtud, un capítulo de Tras la virtud, que justamente es un texto clásico para MacIntyre, digamos, es un texto referencial para la filosofía moral. El MacIntyre, digamos, es un texto de 1981 y sin duda es la obra más influyente, digamos, porque el tipo ahí lo critica es la ética moderna, digamos, justamente argumentando que ha perdido coherencia debido a la desconexión de las tradiciones que le otorgaban sentido. Entonces, lo que también decíamos antes, ahí proponen el texto en particular, proponen un retorno, digamos, a esta ética de la virtud que está inspirada en Aristóteles y en Tomás de Aquino, y subraya la importancia de la tradición para una vida moral coherente, digamos. Tal vez el libro es fundamental justamente porque revitaliza ese interés de la virtud y sobre todo digamos, por la profunda crítica, digamos, que tiene a la modernidad, ligado a esto que decíamos previamente, digamos. Ustedes tienen un capítulo, digamos, que se llama Las virtudes, la unidad de la vida humana y el concepto de tradición, donde justamente lo que hace MacIntyre ahí es abordar la interrelación que existe entre las virtudes morales, la vida humana concebida como una narrativa unificada, lo decíamos antes, y el papel efectivo, fundamental que desempeñan las tradiciones en la figura, más que en la figura, en la configuración, digamos, de la vida ética. Ahí uno, en relación a las virtudes, la narrativa de la vida humana, uno tendría que pensar también que MacIntyre lo que sostiene es que para comprender las virtudes es necesario situarlas, digamos, dentro de la estructura narrativa de la vida humana, porque la vida en MacIntyre no se compone de fragmentos aislados, sino que se desarrolla como una especie de historia coherente, digamos, donde existe un principio, existe un desarrollo y existe un desenlace. Entonces, desde la perspectiva comunitarista en MacIntyre, las virtudes no tienen que ver, por supuesto, con disposiciones que son individuales, digamos, con atributos, con talentos, sino que son cualidades necesarias para llevar a cabo una vida coherente y una vida que sea moralmente significativa, digamos. Estas virtudes lo que permiten a los individuos es justamente integrar los diversos aspectos de su existencia en una especie de proyecto de vida que está, un proyecto de vida unificado, ¿no? Donde la orientación de ese proyecto de vida está orientada hacia el bien, digamos. También hay que pensar en MacIntyre como eje esta idea de la unidad de la vida humana, digamos. MacIntyre critica justamente la tendencia, que decíamos en un principio, a fragmentar la experiencia humana en roles y en actividades desconectadas, digamos, y en contraste justamente con esta visión fragmentaria, lo que argumenta el tipo es que la vida tiene o alcanza, digamos, una realización cuando es vivida como una totalidad unificada, digamos, y esta
esa unidad, digamos, esta totalidad unificada es posible justamente cuando el individuo concibe su vida como un proyecto narrativo, digamos, donde las diversas acciones y las decisiones se integran en un todo coherente, digamos, que está dirigido a este fin o a este telos, digamos. Eh, para McIntyre la moralidad solo puede ser coherente justamente si la vida se concibe como una unidad narrativa que da sentido a las virtudes y orienta la acción a un propósito final. Y también en la misma lectura del capítulo que ustedes tienen recortado para trabajar, aparece esta idea del concepto de la tradición, que no sé si fui suficientemente enfático, vamos, pero el concepto de tradición es fundamental para la teoría de McIntyre, pues justamente el tipo sostiene que las tradiciones proporcionan justamente el contexto necesario para la práctica y para la comprensión de las virtudes. Una tradición no es simplemente una colección de prácticas o de creencias heredadas, sino un modo de vida que evoluciona y que ofrece justamente este telos al cual se va a orientar la vida humana. Ahí uno tiene que decir, dentro de una tradición es donde las virtudes adquieren significado, digamos, ya que esas virtudes son vistas como cualidades que promueven los bienes internos, digamos, a esa tradición y que permiten justamente al individuo realizar un propósito dentro de un marco social e histórico en el cual el tipo está, el hombre, digamos, no McIntyre, sino el individuo está inserto. Digamos. Ahí, por eso, digamos, también fijar esta idea de que McIntyre critica la moralidad moderna justamente por su desconexión de las tradiciones que le otorgan coherencia y significado, digamos, en ausencia de un telos unificador proporcionado por la tradición, la moralidad contemporánea, digamos, se convierte solamente en una especie de conjunto arbitrario de reglas, digamos, que no tienen un fundamento sólido en la vida práctica, digamos. Entonces, esa desconexión lleva justamente a una fragmentación de la experiencia moral, donde las virtudes se van a ver reducidas a meros atributos personales, digamos, lo que sería contradictorio porque están desprovistas justamente de un contexto que las va a enriquecer, el contexto quien va a enriquecer, digamos, y le va a otorgar propósito a esas acciones. Entonces, solo para cerrar lo de McIntyre, el capítulo, digamos, tienen que ver en esta clave de estos elementos que aparecen y justamente subrayando la necesidad de recuperar una concepción de la vida humana. Esto que yo comentaba, digamos, como una unidad narrativa en donde las virtudes encuentran un sentido dentro de una tradición viviente, una tradición constante, muy viva, digamos, y en ese contexto solamente es donde las virtudes pueden guiar efectivamente la vida humana hacia una especie de bien integral, digamos. Porque eso es lo que habilita a una vida moralmente coherente y significativa. En relación al otro autor que tenemos como referencia, en otro lugar, digamos, pero sí también trabajando específicamente el problema de lo común, está este autor, Roberto Espósito, que yo infiero que algún dato, seguramente o ya hemos trabajado algún texto, sin duda, o hemos mencionado a Espósito en el marco de las referencias en algún momento que trabajamos Foucault, digamos. Justamente Espósito es un filósofo contemporáneo, digamos, italiano, conocido por su trabajo en filosofía política, pero también en relación a la concepción de biopolítica y a la teoría de la comunidad. Es un autor de la década del 50, digamos, uno de los principales exponentes de lo que se llama la escuela italiana, una escuela de pensamiento contemporáneo, digamos, que también incluye a autores que seguramente ustedes están familiarizados, como son Giorgio Agamben y Toni Negri, digamos. En este caso, la obra de Espósito se caracteriza, digamos, tiene es muy amplia, es muy filosófica también, pero es una exploración crítica, digamos, de conceptos que son fundamentales en la tradición filosófica, como la idea de comunidad, de inmunidad, digamos, como un concepto nuevo y de biopolítica, y que justamente es un autor que tiene una fuerte influencia en el pensamiento económico, filosófico, pensar filosófico contemporáneo, digamos. Ahí hay una serie
de contribuciones filosóficas, digamos, que son clave para la reflexión contemporánea, digamos, pero que quedan abrochadas del lado de la filosofía. Por ejemplo, la idea de comunidad y la noción de lo común, que es el eje del trabajo práctico, digamos, o en todo caso el eje en el cual nosotros tratamos de vincular el pensamiento de MacIntyre con el pensamiento de Espósito. Y en Espósito, ustedes saben que hay una trilogía de textos sobre la comunidad que incluye 3 libros que son Comunitas, Immunitas y Bios, digamos, que son textos que termina de publicar a principios del siglo XXI, digamos, creo que Bios es del 2005, póngale. Y justamente ahí esta exploración sobre la idea de comunidad lo que hace es explorar la idea de comunidad desde una perspectiva filosófica y también una perspectiva política, digamos, porque justamente el argumento es que la comunidad, digamos, lejos de ser un espacio de plena identidad y unidad, está marcada por una falta, digamos, o por una deuda hacia el otro, lo que hace generar una tensión que es inherente a la comunidad, digamos. Por eso esta falta, digamos, según Espósito, es lo que abre la posibilidad de relaciones sociales y políticas, pero también esa misma lógica es la que los amenaza, digamos. En ese sentido, la categoría esto lo vamos a trabajar más detenidamente en los momentos que nos encontremos, digamos, pero la idea de inmunidad, que es introducida por Espósito, está introducida como un concepto, digamos, para un modo justamente de pensar la política contemporánea, digamos, mientras que la comunidad se define por compartir y la exposición al otro. La inmunidad es la protección justamente contra esa exposición, es la defensa de lo propio frente a lo común. Ahí Espósito argumenta que la política moderna se ha construido, digamos, en gran medida sobre ese paradigma inmunitario, donde los estados y las sociedades lo que hacen es buscar protegerse de amenazas internas y externas, pero esa protección también es a costa de excluir o sacrificar a ciertos grupos. También la noción de biopolítica, que yo creo que ya la hemos trabajado. Yo creo que hace unas semanas atrás habíamos hablado de esta categoría, por supuesto influenciado por la filosofía Foucaultiana. Espósito entiende que él amplía, digamos, el análisis de la biopolítica. Esto quiere decir, amplía la forma en la que el poder contemporáneo regula la vida, sobre todo la vida biológica de las poblaciones, digamos. En el texto que se llama Bios, Biopolítica y Filosofía, lo que hace Espósito es explorar cómo la política moderna no solo organiza la vida, sino que también produce formas de muerte, digamos, especialmente a través de los mecanismos de exclusión y los mecanismos de inmunización o de la inmunización. Lo que propone Espósito es que la biopolítica moderna está justamente intrínsecamente ligada a la inmunidad, entonces actúa para preservar la vida de algunos a costa de la muerte de los otros. Esto, yo no recuerdo si la vez pasada cuando habíamos trabajado Foucault, llegamos a esa parte, estoy casi seguro que no, pero prontamente vamos a hacer una referencia a eso. Hay una en la filosofía Foucaultiana, cuando Foucault trabaja biopolítica, biopoder, él justamente trabaja la idea del racismo como un mecanismo de Estado, donde el racismo es una especie de condición, no una especie, es la condición para el homicidio, digamos. El racismo, dice Foucault, introduce una cesura entre aquello que debe vivir y aquello que debe ser eliminado. Bueno, en esa perspectiva, cuando trabajemos Foucault, vamos a retornar a estas ideas que están en la lógica de la inmunidad en Espósito, digamos. Ahí lo que uno tiene que saber también es que, ya lo saben, digamos, solo para reforzar la idea, es que Espósito es un autor fundamental para entender la filosofía política contemporánea, digamos, especialmente en lo que respecta al análisis crítico, digamos, de la biopolítica y de la comunidad, porque todo el trabajo de Espósito ha influido, digamos, justamente en el pensamiento sobre la relación que establecía, digamos, entre individuo y comunidad,
también atraviesa la idea de o el contenido tiene que ver con la gestión del poder y la vida, y la forma justamente en la que la modernidad organiza la inclusión y la exclusión social. Ahí uno debiera enfocar en que la propuesta, digamos, de Expósito es pensar la política desde esta tensión entre comunidad e inmunidad, y que justamente esa tensión lo que ofrece una nueva forma de abordar los problemas contemporáneos, eh, pero que son tradicionales de la filosofía política, como el problema de la soberanía, el problema de la democracia, los derechos humanos, digamos. Haciendo justamente ese aporte es muy relevante para debatir en términos actuales el papel del Estado, el papel incluso de la globalización, el papel de qué sé yo, la crisis migratoria, de las crisis sanitarias. Digamos, ustedes saben que, socialmente ya lo hemos mencionado, Expósito, cuando la pandemia, también es una voz que participa en los debates, digamos, que participan otros filósofos contemporáneos, que seguramente, eso lo recuerdo, lo hemos mencionado en alguna clase presencial, digamos. También, solo como referencia, en el otro texto, Comunitas, digamos, que es el primer texto de esa tríada, digamos, que es un texto de la década del 90, fin del 90, lo que el tipo trabaja ahí es el concepto de comunidad como algo que está definido por la deuda y por el don, digamos, más que por la identidad compartida. En Inmunitas, digamos, que aparece esta idea de la protección y la negación de la vida, tal el subtítulo, digamos, lo que el tipo introduce es la noción como decía hace un momento, de inmunidad como una clave para entender las dinámicas políticas y modernas. Y el tercer texto de la saga que mencioné recién, digamos, bueno, Bios, donde el tipo lo que analiza ahí es la intersección o el cruce entre la vida biológica y la política, y ahí lo que el tipo explora es cómo la política moderna regula la vida a través del mecanismo de la inmunidad. Solo para cerrar, digamos, lo que uno tiene que entender también, o tiene que reivindicar después, es que justamente las contribuciones que el tipo ha hecho a la filosofía política contemporáneas son muy significativas, digamos, especialmente la referencia a la comunidad, a la inmunidad y a la biopolítica, y por eso también está pautado pensarlo en vínculo con McIntyre, en virtud de esta lógica de lo común, digamos. Ahí hay que pensar también que la obra de Expósito ofrece una cantidad de herramientas, digamos, para cuestionar no solamente en términos teóricos la política contemporánea, sino cómo la política contemporánea organiza la vida y la muerte, los mecanismos de exclusión, digamos. Y es un autor que, por supuesto, es insoslayable. Solamente para cerrar, lo que uno podría pensar, también ustedes tienen recortado el capítulo 2 de Inmunitas. Ahí, por supuesto, el eje fundamental es el concepto de inmunidad, que es entendido como un mecanismo de protección, que al mismo tiempo, lo que yo decía hace un rato, que preserva la vida, implica una negación o una limitación de la misma vida. Entonces, lo que hace Expósito ahí es explorar cómo la inmunidad, que originalmente es una respuesta biológica, se convierte en una metáfora, digamos, y una lógica central en la política moderna, digamos. En el fragmento que ustedes tienen, en el capítulo que ustedes tienen, justamente el tipo analiza la inmunidad como una contrapartida de la comunidad. eh, Mientras la comunidad implica un compartir, digamos, y una exposición al otro, la inmunidad actúa como una especie de defensa, como decía hace un rato, de este compartir, y protege al individuo o al cuerpo político de lo que se percibe como una amenaza, digamos. Ahí van a ver que ese proceso que está fijado, está pensado en ese capítulo de inmunización, aunque es necesario para la protección, también conlleva fundamentalmente un elemento paradojal. Justamente al evitar el riesgo y la exposición, también se limita el acceso pleno a la vida compartida y a la comunidad. Digamos. El capítulo 2 es un capítulo además muy conceptual, donde el tipo toma a la inmunidad como una condición, digamos, que aunque preserva la vida, lo hace mediante mecanismos de exclusión y separación o de cesura. Y lo que eso hace es reflejar justamente la tensión inherente entre protección y participación de la vida en común. Son dos lecturas,
tanto McIntyre como Expósito, de mucho vuelo filosófico. La intención es que uno pueda eh, generar, digamos, un acervo conceptual de lo que están proponiendo los autores en esos capítulos, en esos textos. Siempre pensar fragmentariamente los autores, por ahí no es lo más eficaz, pero sin dudas los capítulos que están recortados son los que le permiten, digamos, a ustedes poder tener alguna, digamos, digamos, un arco referencial, no solamente en relación a la coherencia autoral o la argumentación autoral, sino sobre todo en términos de contenido conceptual. Yo sé que el video fue rapidísimo, probablemente si pudieron seguirlo sería genial. La velocidad con la cual uno habla también está ceñida a la voluntad de hacer un video corto. Cualquier situación, cualquier duda y lo demás, está en mi correo electrónico, el de Alina también y el de Lali, por supuesto. Cualquier duda antes de la entrega del trabajo práctico, nos consultan. Nos vemos en unas semanas.